Buenos días, hoy mi grupo y yo vamos a presentarles nuestro proyecto sobre la intervención del Estado peruano en el mercado de combustibles, enfocándonos en GLP y gasolina, usando como ejemplo principal a Petroperú. Siguiente, por favor. Vamos con la introducción. Bueno, en lo que es el objetivo del proyecto, el objetivo de este trabajo es analizar cómo las políticas del Estado afectan el mercado y a empresas. Vamos a ver cómo los precios máximos y mínimos, los subsidios, los impuestos, los aranceles y las cuotas de producción influyen en la regulación de los combustibles. Además, queremos entender cómo estas medidas impactan en la estabilidad de precios, la rentabilidad de las empresas y el acceso a la población de estos productos. En lo que es importancia del ámbito microeconómico empresarial, en este tema es importante porque muestra cómo las decisiones del Estado influyen directamente en la manera de operar de la empresa. En este caso, Petroperú, por ejemplo, cuando se aplican subsidios o fondos de estabilización, la empresa debe vender sus productos a un precio determinado, lo que reduce sus ingresos, pero asegura el abastecimiento nacional. Esto evidencia que la intervención estatal modifica las estrategias empresariales y cómo se relacionan en el sector público privado en un mercado regulado. Con respecto a lo que es alcance y limitaciones, el trabajo se centra en analizar las medidas de intervención estatal aplicadas al caso Petroperú, observando sus efectos empresariales y sociales. Incluye los precios máximos y mínimos, las cuotas de producción, los impuestos, los aranceles y los subsidios como limitación. No se incluyen factores internacionales como el precio del petróleo, el tipo de cambio o los mercados globales, aunque estos también afectan a los precios. Nos enfocamos en cómo actúa directamente el Estado peruano para regularizar el mercado interno y proteger a nuestra población. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es marco teórico, tenemos lo que es definición de microeconomía. La microeconomía estudia cómo las decisiones del Estado, las empresas y los consumidores relacionan en un mercado específico. El mercado de combustibles peruano nos ayuda a ver cómo las políticas públicas, como precios máximos, subsidios e impuestos, modifican el comportamiento de las empresas y los precios para los usuarios. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles actúa para mantener los precios estables frente a la volatilidad internacional del petróleo. Esto asegura que los hogares y los transportistas no enfrenten aumentos bruscos en lo que es la gasolina y el GLP. Principios fundamentales de la microeconomía empresarial. En Petroperú, los principios microeconómicos se reflejan en cómo la empresa se adapta a la intervención estatal. Algunos de los más importantes son la intervención estatal, eficiencia y equidad, costos y márgenes, sostenibilidad fiscal y empresarial. Estos principios nos permiten entender cómo la microeconomía empresarial muestra los efectos de las políticas del Estado sobre las decisiones y el desempeño de una empresa pública. Con respecto a lo que son análisis económico con el contexto empresarial, el análisis del caso Petroperú evidencia que las decisiones del Estado cambian las condiciones normales del mercado, como los precios máximos, subsidios, impuestos y aranceles, cuotas de producción y control de consumidor. En conjunto, estas medidas muestran que Petroperú debe equilibrar su papel comercial con su rentabilidad social. Gracias a estas políticas, el país mantiene precios relativamente estables en un sector estratégico, aunque esto implique costos fiscales y, bueno, menor autonomía de la empresa. Le doy mi pase a mi compañero. Gracias, Patrick. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar un poco de la metodología utilizada en el presente proyecto. Como enfoque y diseño de investigación, nosotros hemos utilizado lo que es un enfoque mixto, combinando lo que son datos numéricos de indicadores y indicadores económicos con un análisis interpretativo de las políticas gubernamentales en el mercado del GLP y también en el mercado de combustibles. Al ser una investigación no experimental, y descriptiva, no se manipulan variables, sino que se observa y se analiza el impacto de las acciones del gobierno peruano en el mercado de GLP y de la gasolina. Además, la investigación que hemos realizado busca interpretar lo que son las correlaciones entre esas políticas gubernamentales y las variables claves como las ganancias de la empresa, la estabilidad de los precios y la accesibilidad para los consumidores del GLP. Siguiente diapositiva, por favor.
Como técnica de recolección de datos, hemos utilizado lo que son datos secundarios, informaciones que son recolectadas mediante búsqueda documental en fuentes confiables y actualizadas relacionadas en el mercado de combustible en el Perú. La información secundaria proviene de documentos oficiales como lo que son Osinergim, en el que hemos analizado los precios históricos del GLP y la gasolina, el INEI, la variación del índice de precio del consumidor y el poder adquisitivo. En el MEF, lo que tenemos presupuestos de subsidios y en Petroperú hemos revisado lo que son sus reportes financieros anuales. Siguiente diapositiva, por favor. En herramientas de análisis. Aquí nos hemos centrado en utilizar modelos y conceptos microeconómicos para entender cómo las acciones del gobierno impactan en el mercado de combustibles, en este caso con Petroperú, que es nuestro caso de estudio, a través de los cuales hemos analizado las principales herramientas que son el análisis de oferta y demanda, en el que se representan las acciones del gobierno y cómo alteran el balance entre la cantidad de GLP y la gasolina que se ofrece y se demanda. Como en elasticidad de precio-demanda, se mide de cómo los consumidores ajustan su consumo de combustible en respuesta a los distintos cambios que están en el precio. El excedente del consumidor y del productor. Se identifica cómo la regulación estatal afecta la situación económica tanto en los consumidores como el de las empresas productoras de GLP y combustible. Análisis de costos y beneficios. Se evalúa cómo los subsidios o impuestos influyen en la rentabilidad de Petroperú. También tenemos lo que es la intervención del Estado y fallas del mercado, en el que se explica desde la perspectiva teórica las razones de las cuales el gobierno interviene en el mercado de combustibles, como por ejemplo solucionar el tema de contaminación y también la falta de competencia. A continuación doy pase a mi compañero. Bien, gracias por el pase. Bueno, continuando con la exposición, me toca hablar acerca de la descripción del tema. En nuestro caso, vamos a describir el tema ya mencionado anteriormente. Y tenemos que, en primer lugar, este tema está relacionado o tiene relación de cómo el Estado interviene en la economía cuando los precios de ciertos productos, en el caso de nuestro trabajo, que son los combustibles, pueden afectar directamente el bienestar de la población. En el Perú se establecen precios máximos y mínimos, así como también se aplican subsidios y en algunos casos barreras arancelarias, ¿no? Para mantener la estabilidad. Todo esto busca que el consumidor no pague precios altos y que el mercado funcione sin abusos o desequilibrios. En este caso, la empresa Petroperú, que es nuestro caso de estudio, es un actor clave en este proceso. Ella que se encarga de distribuir el combustible a nivel nacional y aplicar las políticas de precios establecidas por el gobierno. Y ahora nos enfocamos en la parte del contexto. Tenemos que el contexto es bastante dinámico porque los precios del petróleo a nivel internacional cambian constantemente, ¿no? Debido a factores como los conflictos geopolíticos, la oferta global o el tipo de cambio que se vive en ese momento. Para enfrentar esta volatilidad, el Estado peruano creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, más conocido como FEP, ¿no? Que ayuda a evitar alzas bruscas en el GLP y la gasolina. Sin embargo, toda esta intervención también tiene un costo que limita las ganancias de Petroperú y puede generar presiones financieras si el precio internacional sube mucho. En resumen, tenemos que la fijación de precios y las políticas de regulación cumplen una función social importante porque también representan un desafío para las empresas, especialmente para un estatal, ¿no? Como es Petroperú. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para la segunda parte vamos a ver por qué este tema es relevante en el ámbito empresarial y cuáles son los principales objetivos de la investigación que hemos realizado, ¿no? La relevancia, tenemos que las políticas de precios
tienen un impacto directo en la rentabilidad y planificación estratégica de las empresas. Teniendo, si ponemos un ejemplo, si el Estado fija un precio máximo muy bajo, la empresa puede tener dificultades para cubrir sus costos. Pero si el precio sube o sube demasiado, afecta directamente al consumidor, que no puede adquirir como comúnmente lo hace. En el caso de Petroperú, que es nuestro caso de estudio, la regulación obliga a mantener un equilibrio, ¿no? Se debe garantizar el abastecimiento nacional, mantener los precios razonables y al mismo tiempo ser sostenible financieramente. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la administración, este análisis nos enseña cómo las decisiones del Estado pueden influir directamente en los resultados y estrategias empresariales, ¿no? Lo que es clave para tomar decisiones acertadas durante la gestión. Si nos enfocamos en los objetivos ahora, nuestro objetivo general es evaluar cómo las políticas de los precios, impuestos y subsidios afectan el mercado de combustibles y la gestión de Petroperú. En cuanto a los objetivos específicos, bueno, se busca primero analizar cómo los precios máximos y mínimos influyen en la oferta y demanda, ¿no? Segundo es evaluar el papel del FEP, ¿no? Que ya vimos que es el fondo, eh, como mecanismo de estabilización. Y por último, identificar los desafíos administrativos que enfrentan las empresas bajo estas regulaciones, ¿no? Eh, en conclusión, para esta diapositiva, tenemos que la regulación de precios en los combustibles es una herramienta necesaria para mantener la estabilidad económica y social, pero su aplicación requiere un manejo administrativo cuidadoso para no afectar tanto la sostenibilidad de las empresas como afectar la adquisición del consumidor, ¿no? En este caso especial de Petroperú. Le damos pase a nuestro compañero. Gracias, Giancarlo. Ok, en esta parte del trabajo presentamos el análisis de datos del mercado peruano de combustibles. Como indicaron mis compañeros, vamos a tomar como referencia a Petroperú. Nos enfocamos en cómo las medidas del Estado, en especial el Fondo de Estabilización del Precio, lo que es el FEP, enfocaron los precios del GLP y la gasolina entre los años 2020 y 2025, donde se vieron afectados. Veremos la descripción de los datos, los métodos de análisis y los resultados más importantes de la investigación. Para nuestro análisis usamos información oficial del MINEM, Ocinermin, Petroperú y el Banco Central de Reserva del Perú. Reunimos los datos desde el año 20 hasta el año 2025, un periodo donde hubo mucha volatilidad por el aumento del precio internacional del petróleo. Analizamos variables como los precios del GLP y de la gasolina de 90 octanos, las compensaciones del Fondo de Estabilización, el impuesto selectivo del consumo y el índice de inflación energética. También vamos a considerar notas de medios como Gestión Andina e Infobae, que se reportaron los ajustes del FEP y su efecto en los consumidores. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a utilizar un análisis descriptivo y comparativo. Complementando con la interpretación de tendencias, primero observamos la evolución temporal de los precios antes y después de los subsidios. Luego comparamos los periodos del 2020 al 2021 que no hubieron subsidios frente al periodo del 2022 y al 2025 donde sí los hubieron. También vamos a analizar las relaciones entre el nivel de subsidio del FEP y los precios finales que tuvieron los consumidores para no ser tan afectados. Finalmente, vamos a aplicar conceptos microeconómicos como la elasticidad del precio, de la demanda y el equilibrio del mercado, para entender cómo la intervención del Estado cambia el comportamiento del mercado en nuestro país. Ok, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos el primer gráfico
En este análisis vamos a ver cómo las políticas del Estado, especialmente los subsidios del Fondo de Estabilización de Precios, han influido en la evolución de los precios y en la accesibilidad para los consumidores. En este gráfico podemos observar la evolución del precio promedio del GLP entre el año 2020 y 2025. Como se ve en el año 2022 hay una reducción marcada que coincide con la ampliación del subsidio del FEP. Gracias a esa medida, el precio del GLP, como se puede observar, bajó alrededor de que estaba en 6.80 soles por kilo a 5.40 soles, aliviando el gasto de miles de familias en nuestro país. Vamos al siguiente gráfico, por favor. En este segundo gráfico comprobamos los precios promedios de la gasolina de 90 octanos antes y después de la ampliación del subsidio. Durante los años 2020 y 2021, como podemos ver, el precio llegaba a superar los 22.50 soles por galón. Sin embargo, tras el subsidio, se redujo y se mantuvo en un promedio de 18.70 soles. Este resultado evidencia el rol del Estado como amortiguador de los choques internacionales, protegiendo el bolsillo de nuestros consumidores y evitando el alza brusca que puede afectar a nuestro país. Siguiente gráfico. En este gráfico se puede observar la relación directa entre el momento del subsidio y el precio final del GLP. En las barras amarillas representa el nivel de subsidio del Fondo de Estabilización y la línea azul que observamos es el precio al consumidor. Se nota que cuando el subsidio aumenta, el precio baja, ¿no? En otras palabras, el FEP cumple su función de mantener la estabilidad y proteger la demanda de los hogares, aunque implica, esto sí, un costo fiscal para el Estado. Ahora le doy pase a mi compañero Álvaro. Gracias. Buenos días. En esta parte de la exposición voy a hablar sobre la toma de decisiones en Petroperú, analizando cómo la empresa enfrenta los desafíos derivados de la intervención estatal en el mercado de combustible. Como sabemos, Petroperú no opera en un mercado completamente libre. El Estado regula los precios de los combustibles a través de lo que nuestros compañeros han estado comentando, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, la FEC. Y además aplica impuestos selectivos y subsidios que buscan proteger al consumidor de las variaciones internacionales del petróleo. Esto hace que muchas decisiones de la empresa estén condicionadas no solo por criterios económicos, sino también por criterios y consideraciones sociales y políticas. Desde un punto de vista microeconómico, la demanda de combustibles en el Perú es inelástica, lo que significa que las personas y las empresas siguen comprando gasolina, diésel o GLP incluso cuando los precios suben. Por eso, cuando los precios internacionales aumentan, el Estado interviene para evitar un impacto fuerte a la población. Sin embargo, esto también limita la libertad de Petroperú para fijar los precios de acuerdo a los costos reales. En ese contexto, la toma de decisiones en, en este contexto, la toma de decisiones en Petroperú se centra en varios ejes. Primero, la optimización de costos internos, especialmente en refinación, transporte y almacenamiento, para mantener márgenes positivos incluso con precios regulados. Segundo, la planificación financiera muy cuidadosa, ya que los subsidios del FEC no siempre se compensan de inmediato y pueden afectar la liquidez de la empresa. Y tercero, la coordinación constante con los ministerios de Energía y Minas y de Economía para asegurar la sostenibilidad de las operaciones. Tenemos dos ejemplos concretos que ilustran este proceso de decisión. El primer caso ocurrió en el 2022, cuando el gobierno amplió el subsidio al GLP doméstico y Petroperú decidió aumentar su distribución en zonas rurales, priorizando el acceso social antes que la rentabilidad. Esto fortaleció su imagen institucional, aunque significó asumir mayores costos logísticos. Y como segundo caso, fue en 2023 cuando se redujo temporalmente el impuesto selectivo al consumo del diésel para mitigar el alza de precios. Petroperú tuvo que ajustar sus márgenes y coordinar directamente con el Estado nuevos precios minoristas. A partir de estos casos, se identifican varias estrategias de mejora, entre ellas agilizar los procesos de compensación del FEC
para no afectar la liquidez de la empresa, fortalecer la transparencia de la estructura de precios para generar confianza e invertir combustibles alternativos como biocombustibles o gas natural vehicular. También es fundamental evaluar de manera periódica si los subsidios realmente benefician a los sectores más vulnerables o si generan decisiones en el mercado, distorsiones en el mercado. Y por supuesto, mejorar la coordinación entre el Estado y la empresa, buscando que las decisiones sobre el control de precios se tomen con base técnica y no solamente política. En conclusión, la toma de decisiones en Petroperú implica un equilibrio complejo entre la sostenibilidad económica, responsabilidad social y eficiencia empresarial. La empresa no puede decidir libremente sus precios, pero sí puede adaptarse para mejorar su desempeño dentro de un marco regulado. Por eso, el desafío no es eliminar la intervención del Estado, sino hacerla más eficiente, transparente y compatible con la viabilidad financiera de la empresa. Paso a mi compañero. Bien, como conclusión, de acuerdo a lo que son resumen de hallazgos, la intervención del Estado tiene dos objetivos principales: proteger al consumidor frente a la volatilidad internacional y garantizar la viabilidad de empresas nacionales como Petroperú. Las políticas de precios, subsidios e impuestos mantienen estabilidad y acceso a los combustibles, pero también generan tensión en la rentabilidad y gestión financiera. Para lo que es implicaciones para el ámbito empresarial, desde la perspectiva empresarial, estas políticas definen el marco en que las empresas deben planificar, competir y adaptarse. Petroperú debe cumplir una función social, asegurando el suministro a nivel nacional, pero también mantener su equilibrio económico y su capacidad de inversión. Esto obliga a la empresa a desarrollar estrategias más eficientes, mejorar la gestión de costos y fortalecer la transparencia operativa. En este contexto, la competitividad ya no depende solo del precio, sino de la capacidad de equilibrar rentabilidad, servicio y responsabilidad social. Con recomendaciones para lo que es investigaciones futuras, sería que evalúen los resultados a largo plazo de las políticas de estabilización, considerar la dimensión internacional como el precio del petróleo y transición energética, analizar la sostenibilidad ambiental y la adopción de energías limpias, estudiar la percepción social y eficiencia institucional de la intervención estatal, poder comparar modelos de gestión pública y privada para poder identificar mejores prácticas entre la eficiencia económico y el servicio público. En conclusión general, la intervención del Estado es clave para esta estabilidad social y económica, y el desafío principal es encontrar su equilibrio entre la eficiencia empresarial, responsabilidad social y sostenibilidad. Eso sería todo. Gracias.